Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Vamos a iniciar con el tema que vamos a tratar, cuidado y abordaje de enfermería en intoxicaciones complejas. Entonces, para esta presentación vamos a tener definición de lo que es un tóxico, los diferentes síndromes toxicológicos, el manejo y algunos de los antídotos que manejamos más comúnmente. Los objetivos que nos planteamos para esta charla es dar a conocer el manejo del paciente intoxicado, cómo prevenir la absorción, disminuir la toxicidad y cómo ayudar a acelerar la eliminación del tóxico. En cuanto a la epidemiología, encontramos que en el año 2019 en el Instituto Nacional de Salud hubo un total de 4.752 intoxicaciones por medicamentos, 942 por solventes, 3.603 por otras sustancias químicas y estas fueron básicamente por accidentes presentados en los hogares. Por otra parte, a través del Centro de Información de Seguridad sobre Productos Químicos del Consejo Colombiano de Seguridad, durante el 2019 se brindó ayuda telefónica a 3.755 personas con intoxicaciones por medicamentos, 2.831 intoxicaciones por plaguicidas y 1.034 intoxicaciones por productos de limpieza y desinfectantes. En cuanto a los menores de 5 años, la principal causa de intoxicaciones sigue siendo el descuido en los hogares y tiene unos 607 casos para el año del 2019. En cuanto al el cuarto trimestre del 2020 en Bogotá, se presentaron 55% de las intoxicaciones presentadas en Bogotá fueron causadas por sustancias químicas. Estas sustancias químicas son como la cocaína, psicoactivos, seguido por intoxicaciones por fármacos en 31%, gases de oxígeno como el monóxido de carbono, plaguicidas, solventes en un 5% y el metanol que presentó 3 casos, sobre todo en las localidades de Fontibón y San Cristóbal. Entonces, la definición de la Real Academia de la Lengua dice que un tóxico es dicho de una sustancia o un preparado que por inhalación, ingestión o penetración cutánea en pequeñas cantidades provoca la muerte o efecto agudo o crónico para la salud. Como decía Paracelso, nada es veneno, todo es veneno, la diferencia está en la dosis. Las vías de exposición que tenemos a los tóxicos, la principal vía es la vía oral. Tenemos también la vía inhalada y tópica, la ocular y la intravenosa. Vamos a recordar un poquito la fisiología que tenemos en cuanto al sistema nervioso simpático y parasimpático para poder entender un poco mejor los síndromes toxicológicos que vamos a ver. Entonces, en cuanto al sistema parasimpático, recordemos que es el encargado de hacer una contracción pupilar, estimulación de la saliva, reduce el latido cardíaco, hace una contracción de los bronquios, hace una estimulación de la actividad digestiva, estimula la vesícula biliar, contrae la vejiga y hace una relajación del recto. A nivel del sistema simpático hay una dilatación pupilar, una inhibición de la saliva, relajación de los bronquios, acelera el impulso cardíaco y hay una inhibición de la actividad digestiva. Estimula liberación de glucosa en el hígado y secreción de adrenalina y norepinefrina por el riñón. Relaja la vejiga y contrae el recto. Los síndromes toxicológicos, entonces encontramos que es el conjunto de signos y síntomas que sugieren las exposiciones a un tóxico. Tóxico ya sea un medicamento o una sustancia a uso. Entonces, para los síndromes toxicológicos, recordemos siempre que debemos tener el manejo inicial de todo paciente con el ABCDE y estabilizar del paciente. La anamnesis, que es un método muy importante de obtener la información a qué síndrome nos estamos enfrentando. Siempre se debe interrogar a la familia, a quien acompaña al paciente y al personal de APH, de atención prehospitalaria, cómo está la escena en que encontraron a la persona intoxicada, si hay presentación de blísteres, si hay alguna recuperación de esas cajas de medicamentos, los antecedentes farmacológicos de cada paciente, antecedentes psiquiátricos, psicológicos, antecedentes de intentos de suicidios anteriores y
antecedentes farmacológicos de la familia. Recordemos que muchas veces estas intoxicaciones son de forma accidental, sobre todo en los niños. Entonces se toma la amitriptilina de la abuelita, se toma los medicamentos de la mamá. Entonces, esos son datos importantes que nos pueden orientar a dar el manejo inicial de nuestros pacientes y saber a qué sustancia nos estamos enfrentando para poder enfocarnos. Los métodos de descontaminación, los laboratorios, dependen también del síndrome que estemos sospechando y de la clínica que nos esté presentando nuestro paciente. Los métodos de eliminación del tóxico y algunos de los antídotos. Entonces, los síndromes toxicológicos que vamos a presentar hoy son el síndrome colinérgico muscarínico, el síndrome simpático mimético, síndrome anticolinérgico y el narcótico. Este es un pequeño resumen de los síndromes que vamos a ver. Entonces vamos a ver los síntomas y tóxicos causales de cada síndrome. Entonces en el síndrome colinérgico muscarínico encontramos pacientes mióticos, bradicárdicos, con emesis, diarrea, con relajación de esfínteres, lagrimeo, cialorrea, hipersecreción bronquial. ¿Qué medicamentos o qué sustancias encontramos dentro de este síntoma? La acetilcolina, la pilocarpina, insecticidas organofosforados, carbamatos y algunos hongos. En cuanto a lo del síndrome anticolinérgico, tenemos una memotecnia que nos va a ayudar a recordar qué es lo que podemos encontrar en este tipo de pacientes. Rojo como tomate, loco como cabra, seco como hueso y ciego como vampiro. En cuanto a los síntomas que vamos a encontrar en este tipo de pacientes, entonces encontramos pacientes con midriasis, taquicardia, sequedad en la piel y las mucosas, hipertermia, sed, retención urinaria, disminución de ruidos intestinales y delirio. Algunos de los tóxicos encontrados, entonces antihistamínicos, antidepresivos tricíclicos, carbamazepina, antipsicóticos típicos, alcaloides de la belladona y la datura stramin, que es de una planta que se encuentra en las praderas de los ríos y es una de las plantas de donde sacan compuestos para escopolamina. En los síndromes simpático-miméticos encontramos pacientes taquicárdicos con hipertensión arterial, agitación y convulsiones. Medicamentos que producen estos síndromes entre la teofilina, anfetamínicos y cocaína. Por último, el síndrome narcótico, que nos produce miosis puntiforme, depresión del sistema nervioso central, predisnea e hipotensión. ¿Qué tóxicos podemos encontrar aquí? Codeína, heroína, loperamida y otros opiáceos. En cuanto al manejo inicial de estos pacientes, recordemos que debemos tratar al paciente y no al tóxico. Entonces, si bien los síndromes toxicológicos nos dan una orientación de su manejo, siempre tenemos que mirar al paciente para enfocar y descubrir qué síntomas puede estar presentando. Muchos de nuestros pacientes no están intoxicados con una sola sustancia. Se producen cócteles de medicamentos donde se mezclan anfetaminas, benzodiazepinas, antidepresivos tricíclicos, entonces no vamos a encontrar un cuadro típico de intoxicación, sino podemos encontrar varios síntomas de cada uno de estos síntomas. Entonces, como ya lo dije anteriormente, el manejo del ABC, en la vía aérea, la ventilación, la circulación. En cuanto a la descontaminación, es muy importante asegurar la escena en que vamos a hacer esta descontaminación, asegurar nuestros elementos de protección personal, ya que no nos queremos convertir en otra víctima. Tenemos el lavado ocular, que lo podemos hacer mediante el lavado directo con un lavaojos que muchas veces encontramos en los servicios de urgencias. Si no contamos con estos elementos, entonces lo podemos hacer mediante irrigación continua con solución salina. Usamos un equipo de macro, una solución salina de 1000 cc y colocamos a goteo. Prevenir la hipotermia también en estos pacientes, ya que estos líquidos pues, no están calientes, sino deben ser a temperatura ambiente. Cuando tenemos contaminación tópica, debemos hacer un retiro de la ropa y hacer un lavado con agua y jabón, teniendo en cuenta hacer un buen retiro de sustancias que se encuentran debajo de las franelas, de los pliegues cutáneos, ya que ahí se puede alojar el tóxico y nos puede seguir produciendo síntomas de intoxicación. La glucometría. Es muy importante la glucometría, ya que muchas veces pacientes hipoglicémicos nos pueden semejar síntomas neurológicos y estaríamos presentando un paciente con hipoglicemia o con hiperglicemia y no un paciente intoxicado. En cuanto a los laboratorios que podemos tomar, entonces tenemos niveles de electrolitos. Si sabemos el tóxico, por ejemplo, que se intoxicó con acetaminofén,
Entonces, los niveles de estos tóxicos y dependiendo de los recursos que tengamos en cada institución, una función renal y una función hepática. El electrocardiograma es muy importante para ver la prolongación del QRS, ya que es uno de los síntomas que podemos ver en varios de los intoxicaciones, sobre todo por bloqueadores de calcio, intoxicaciones por digitálicos. Podemos encontrar cambios electrocardiográficos que nos pueden orientar nuestro manejo. El examen físico es muy importante en nuestros pacientes. Entonces, siempre contar con la monitorización de estos pacientes, tener unos signos completos, signos vitales completos. La piel, ¿cómo está? ¿Está fría? ¿Está caliente? ¿Está sudor? ¿Está diaforético? ¿Está pálido? Las pupilas, ¿cómo están? ¿Están grandes? ¿Están pequeñas? ¿Mióticas? ¿Midriáticas? ¿Puntiformes? Corazón, tengo un paciente taquicárdico, bradicárdico. El pulmón, ¿cómo están esos ruidos respiratorios? ¿Cómo está esa respiración? Tengo un paciente taquimneico. Los ruidos intestinales, tengo disminución de ruidos intestinales, disminución del peristaltismo, retención urinaria, mi paciente está orinando o no. El estado de conciencia, ¿cómo está? ¿Está agitado? ¿Está somnoliento? ¿Está con deterioros neurológicos? En cuanto a los tratamientos específicos, entonces vamos a ver, la inducción del vómito no es recomendado, ya que puede producir broncoaspiración, sobre todo si tenemos una alteración en el estado de conciencia. Sé que es una de las cosas que primero hacemos en el hogar cuando nos encontramos a una intoxicación, sobre todo en niños. Tomó el jarabe del acetaminofén, lo que intentamos es siempre producir vómito, pero pues esto no es tan recomendado hoy en día ni utilizar las sustancias que antes utilizábamos para la inducción del vómito. Lo que sí usamos es el lavado gástrico, el carbón activado, lavado intestinal, la alcalinización de la orina, emulsiones lipídicas, la hemodiálisis y la hemoperfusión, dependiendo de la disponibilidad de cada centro. En cuanto al lavado gástrico, entonces recordemos que este debe hacerse en los primeros 60 minutos, que se debe usar en sustancias a dosis tóxicas que no tengan capacidad de fijarse al carbón activado, que no tengan antídoto, que sea corrosivo, que no produzcan alteración del estado de conciencia. ¿Qué debemos tener en cuenta para estos lavados gástricos? En la diapositiva en un equipo de lavado gástrico, que es el ideal con el cual debemos hacer estos lavados. Si no contamos con él, pues lo podemos hacer con una sonda nasogástrica, una sonda orogástrica, perdón. Lo debemos hacer con solución salina. Entonces la dosis en niños es máximo 250 mililitros. En adultos vamos a usar de 3 a 5 litros. Las sondas orogástricas que vamos a usar, en niños vamos a usar una sonda de 22 a 28 French, en adolescentes de 36 French y en adultos una sonda de 42 French. Lo importante del lavado gástrico es que todo lo que yo le administre al paciente lo obtenga como drenaje del lavado. ¿Por qué? Porque tengo que examinar cómo está ese líquido, si hay presencia de tabletas o si al contrario alguna otra sustancia, cómo está el color, si hay algún olor característico que de pronto nos oriente el consumo de alguna sustancia. No es una buena práctica colocar las sondas a drenaje a Cistoflo porque no estaríamos haciendo nada. En cuanto a la carbón activada, entonces el carbón activado actúa como un absorbente en la mayoría de las sustancias tóxicas. Se puede considerar como un absorbente casi universal, eficaz y económico, cual conseguimos en casi la mayoría de los servicios de urgencias. La tenemos en presentación de polvo o en líquido, como ven en la diapositiva, que es la presentación que tenemos en nuestro servicio de urgencias. Importante que siempre se debe agitar por lo menos por un minuto ya para poder hacer la reconstitución y no nos quede precipitado en la base del empaque. Entonces, ¿cuál es la acción del carbón activado? Se une a venenos, toxinas e irritantes, incrementa la absorción en el tracto gastrointestinal, inactiva toxinas y se les une hasta excretarlas. El carbón activado no absorbe todas las sustancias, algunas de las sustancias que no absorbe son los alcoholes, los hidrocarburos, metales y los corrosivos. Entonces, el carbón activado es la estrategia más recomendada, es útil en la primera ingesta del líquido hasta 3 horas, dependiendo del tipo de tóxico que tengamos en manejo. En niños la dosis es de 0,5 a 2 gramos kilogramo, máximo 50 y en adultos 50 gramos.
¿Qué debemos decirle al paciente? Esto se debe hacer con pacientes que estén conscientes. Debemos educarlos sobre los efectos secundarios que pueden tener náuseas, que pueden tener emesis, que las deposiciones van a ser oscuras. ¿Qué riesgos podemos presentar? Riesgo de broncoaspiración, neumonitis químicas o una neumonía aspirativa. En cuanto al lavado intestinal o irrigación intestinal, lo encuentran de las dos formas en la literatura. Entonces, esta se hace mediante la administración oral o por una sonda nasogástrica de una solución de polietilenglicol, que es el mismo PET que manejamos para hacer las preparaciones para colonoscopia. Tenemos presentación como PET, que es el genérico, el Evalax, el Nuteli, que son otras presentaciones comerciales. Se consideran intoxicaciones por fármacos de liberación prolongada o con cubierta entérica, tóxicos que no se unan al carbón activado, como son los metales pesados, el litio, el hierro, el plomo, o en pacientes que son las famosas mulas, que son paquetes de drogas ilícitas. ¿Cómo vamos a hacer este lavado gástrico? Entonces, en 1 litro de agua incorporamos un sobre de Valax o de PEG, máximo 2 litros por hora, hasta que, sí, y esto se debe administrar hasta que el líquido esté claro. Su efecto comienza en 1 hora. Entonces, vamos a tener pacientes con deposiciones al principio oscuras y ya cuando el líquido esté claro, pues ya sabemos que está bien nuestro lavado. Está contraindicado en pacientes con emesis, con hilo dinámico, con obstrucción o perforación intestinal o con hemorragia de vías digestivas o varices esofágicas. En cuanto a la alcalinización de la orina, esta es la primera línea en intoxicación por salicilatos moderadamente grave. ¿Qué debemos tener en cuenta? O lo que queremos alcanzar con esta alcalinización de la orina es aumentar la eliminación urinaria. Debemos tener un pH urinario de 7,5 y se debe mantener un potasio normal. La rata de eliminación urinaria debe estar entre 2 a 3 mililitros kilogramo hora y el pH arterial no debe exceder de 7,5. ¿Cómo vamos a medir el pH urinario? Con las tiritas de paracolimetría urinaria. Eh, también se usa para la eliminación de la colpropramida, que es un hipoglicemiante oral y está contraindicado en pacientes que tengan alteración de su función renal. Lo hacemos mediante administración de bicarbonato de sodio endovenoso. Usamos una mezcla de destroza en agua destilada al 5%, 850 cc más 15 ampollas de bicarbonato. Se debe pasar de 2 a 3 cc kilogramo hora. Si no se cuenta con la destroza de 1000 cc, pues lo que debemos hacer es reconstituirla en dos destrozas de 500 y pues dividimos las dosis del bicarbonato, 7,5 ampollas en cada bolsa. En cuanto a emulsiones lipídicas, en las emulsiones lipídicas, pues uno encuentra en la literatura que son usadas hace más de 10 años, sino que no son muy conocidas. Estas no son de primera línea para el manejo de intoxicaciones, aunque sí son muy útiles para algunas de intoxicaciones, sobre todo por anestésicos locales. Y debe tener los fármacos que estamos tratando deben ser fármacos liposolubles. El mecanismo de acción es mediante la modulación farmacocinética y farmacodinámica, mediante un lip skin, que es como los estudios que más se han hecho en cuanto a emulsiones lipídicas. ¿Esto qué significa? Los lípidos hacen un secuestro del tóxico, lo envuelven y hacen su eliminación, evitando que el tóxico produzca su efecto tóxico dentro del organismo. Tienen efectos cardiotónicos e inotrópicos positivos en el shock cardiogénico. Es recomendado en pacientes con inestabilidad hemodinámica o en parada cardiorrespiratoria. Por eso les digo que no es de primera línea administrar estas emulsiones lipídicas. Esto lo recomienda el Colegio Americano de Toxicología. Entonces, es utilizado para revertir la cardio y la neurotoxicidad causada por altas dosis de anestésicos locales. Se administra endovenoso en concentraciones del 20%, 200 miligramos mililitros. En el mercado encontramos concentración del 10, del 20, del 30%. Se inicia con un bulo de 1,5 mililitros kilogramos, se pasa de 2 a 3 minutos. Posterior a una infusión de 0,24 mililitros kilogramo minuto por 1 hora.
y esto se puede repetir hasta 8 miligramos kilo. Estas emulsiones, como les dije, son muy usadas para usarlos en anestésicos locales. Esta es una tabla de efectividad esperada en los tóxicos que podemos manejar con emulsiones lipídicas. Tenemos que la medarona tenemos una efectividad esperada del 83%. El primer caso que se reportó el uso de emulsiones lipídicas fue con la bupivacaína y pues tenemos una efectividad del 20%. En cuanto a la hemodiálisis, entonces, la hemodiálisis es de uso limitado, depende de las propiedades físico-químicas y farmacocinéticas del tóxico, entonces, y no en todas las instituciones tenemos disponibilidad inmediata de hemodiálisis. La hemodiálisis en este tipo de pacientes se debe hacer de 4 a 8 horas y es eficaz para eliminar litio, etanol, etilenglicol, salicilatos, ácido valproico, teofilina, ácido bórico y metanol. En cuanto a la hemoperfusión, mejora la eliminación de un tóxico, de los tóxicos que se unen a las proteínas plasmáticas y su remoción es mayor que con la hemodiálisis. Es eficaz para la eliminación de medicamentos como la teofilina, los barbitúricos, la carbamazepina y el paraco. En cuanto a los antídotos, no los vamos a ver todos, vamos a ver algunos de los que más de pronto utilizamos o de los más comunes. Entonces, una de las intoxicaciones más comunes es la intoxicación por acetaminofén, sobre todo en niños. Su antídoto es la N-acetilcisteína. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Entonces, restaura los niveles de glutatión que se depletan por acción del acetaminofén. Vamos a preparar esta mezcla en destroza en agua destilada al 5%, 440 centímetros más 20 ampollas, nos queda una concentración de un cc igual a 12 miligramos. Esta mezcla la debemos proteger de la luz ya que es fotosensible. La dosis es de 150 miligramos kilogramos, de 30 a 60 minutos se debe pasar y posterior se debe colocar de 50 miligramos kilo en 4 horas. En cuanto a las benzodiazepinas, usamos el flumacenil, 0.3 miligramos IV durante 30 segundos. Importante que el flumacenil lo debemos usar siempre que estemos 100% seguros de que la intoxicación es por benzodiazepinas. Su acción hace una reversión total o parcial de los efectos sedantes posanestésicos. Los cuidados de enfermería es titulable, precaución en pacientes con alcoholismos y no se va a administrar en pacientes con uso crónico con benzodiazepinas por riesgo de convulsión, al igual que si se administra con consumo de antidepresivos tricíclicos. Por eso se debe estar 100% seguros de que la intoxicación es únicamente por una benzodiazepina. En intoxicaciones por hierro, la hemosiderosis transfusional, que es una sobrecarga de hierro por transfusiones. Entonces tenemos la defuroxamina, que es un quelante que hace que los metales del hierro se unan a él. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta para administrar la defuroxamina? Debemos tener unos niveles de hierro, debemos decirle al paciente que va a tener dolor en el sitio de punción, tenemos una ototoxicidad, podemos tener una pérdida de la audición, indicarle al paciente, ubicarlo de que va a tener una orina rojiza y posteriormente tener unos niveles de ferritina si contamos con ellos. En cuanto al metanol y el etilenglicol, entonces el antídoto es el etanol. Su acción es por afinidad por la alcohol deshidrogenasa, enzima que metaboliza el metanol, evita la formación de los metabolitos a su forma tóxica, como el ácido fórmico y el formaldehído. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Obtener niveles de sangre de 100 miligramos mililitros, se debe diluir en destroza en agua destilada al 5% cuando la tenemos en presentación endovenosa. También podemos tenerla en presentación oral. Debemos tener alcohol como bucanas de muy alta calidad y pues siempre debemos hacer una oclusión de los ojos para disminuir su riesgo de ceguera. Entonces tenemos que proteger los ojitos de nuestros pacientes. En intoxicaciones por órganos fosforados o carbamatos, entonces usamos la atropina a dosis de 1 a 2 miligramos endovenosos cada 20 a 30 minutos hasta obtener la atropinización de nuestros pacientes. Cuando obtenemos la atropinización, entonces tenemos pacientes taquicárdicos con hidrasis, boca seca. ¿Qué hace la atropina? Inhibe la acetilcolina en la unión neuroefectora, bloqueando los efectos vagales sobre el nodo sinoauricular.
Debemos tener una vía de acceso de buen calibre, se va a administrar en 1 minuto, siempre con el paciente monitorizado. En cuanto a intoxicaciones con levomoprosacina, loperidol, metoclopramida, pues usamos el piperideno, que se usa sobre todo por los efectos extrapiramidales. Su dosis es de 0.04 a 0.1 miligramo kilo, máximo 5 miligramos endovenosos o diluidos en dextrosa al 5%. Se administra en forma lenta en 30 minutos y no se debe exceder una dosis de 8 miligramos en 24 horas. En las intoxicaciones por opiáceos, el antídoto es la naloxona de 0.1 a 0.2 miligramos endovenoso cada 2 a 3 minutos hasta obtener la respuesta. Entonces, su acción es que compite por los receptores opiáceos del sistema nervioso central y antagoniza sus efectos. Entonces, se debe diluir en solución salina o en dextrosa en agua destilada. Tiene una estabilidad de 24 horas. Se debe tener una valoración del patrón respiratorio, cardiovascular, una saturación de oxígeno para ver si el paciente está taquipnéico. Igual todos estos deben ser administrados en las salas de reanimaciones con pacientes monitorizados. En cuanto a las intoxicaciones por bloqueadores de canales de calcio, hipoglicemia, beta bloqueadores, antidepresivos tricíclicos, se usa el glucagón a dosis de 50 a 150 microgramos en bolo de infusión de 50 microgramos kilogramo hora. Tiene un efecto cronotrópico, inotrópico positivo transitorio y convierte el glucógeno en glucosa. Que debemos tener en cuenta que estos pacientes deben tener una glucometría antes y después de su administración y este puede producir hipocalemia, entonces debemos tener un seguimiento del potasio sérico de nuestros pacientes. En anticolinérgicos, antihistamínicos y antipsicóticos usamos la fistostigmina de 1 a 2 miligramos, entonces hace un antagonismo de los efectos anticolinérgicos al provocar acúmulo de acetilcolina a nivel periférico y central. Se va a administrar endovenoso lento en 2 minutos, se puede repetir en bolo de 10 a 30 minutos hasta obtener una respuesta o efectos adversos. Se debe pasar monitorizado y no administrar con antidepresivos tricíclicos. En cuanto al monóxido de carbono, pues usamos el oxígeno. Tengamos en cuenta que en pacientes con carboxihemoglobina mayores del 25% se recomienda el oxígeno por cámara hiperbárica. El monóxido desplaza el oxígeno hace un desplazamiento del monóxido de carbono a nivel de la hemoglobina, así como de los sitios celulares donde éste se une, como la mioglobina, el citocromo, y reduce el edema cerebral, la vida media de la carboxihemoglobina. Entonces se debe administrar oxígeno al 100% por una máscara de no reinhalación, siempre el paciente monitorizado. Tengamos en cuenta que los pacientes que se tienen intoxicaciones por monóxido, la saturación de oxígeno va a estar normal. Entonces lo que debemos tomar son niveles de carboxihemoglobina. En cuanto a intoxicaciones por digoxina, usamos el fragmento FAB o los anticuerpos antidigoxina. Entonces, estos hacen una reacción inmune con formación del complejo inerte de digoxina anticuerpo y se excretan por vía renal. Debemos tener unos niveles plasmáticos mayores de 5 nanogramos mililitro. Se puede desencadenar, puede desencadenar una fibrilación auricular con respuesta rápida, pues a revertir el efecto de la digoxina, se debe reconstituir en agua destilada y no se debe agitar. Debemos tener en cuenta que debemos tener también un trazado electrocardiográfico para intoxicaciones con digoxina. Y por último, anticoagulantes cumarínicos, entonces tenemos la vitamina K o el Octaples. Entonces, la vitamina K favorece la producción de factores de coagulación como la protombina, el factor 7, el factor 9, el factor 10 a nivel hepático. Entonces, se puede administrar intramuscular lenta o endovenosa, no más de 1 miligramo, diluido en dextrosa al 5%, o solución salina. Debemos tener tiempos de coagulación para mirar su efectividad. En cuanto al Octaples, son ampollas para reconstituir, entonces vienen en un polvo biofilizado con su diluyente. Solamente se pueden utilizar el diluyente que trae el medicamento. Este contiene factores de coagulación como el 2, el 7 y el 9.
Su dosis depende del valor del INR. Entonces, esta trae una tabla que nos dice el INR y el peso del paciente para la administración de las unidades que necesitamos. Se debe reconstruir en su diluyente y la solución que se debe obtener es una de color opalina. Si se obtiene alguna solución de algún otro color, se debe descartar esta sustancia. Porque, ¿listo? Muchísimas gracias.